televidentes en nuestro estudio, el psicólogo Jorge Luis Escobar, con quien vamos a hablar de un tema que últimamente se ha venido repitiendo, aparte que hemos venido informando. La utilización de niños en la pornografía. Nosotros decimos pornógrafo. Jorge Luis, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Hugo. Un gusto. Pero aclárame ese término primero, porque decimos en general, este pornógrafo fue detenido, por ejemplo. Claro. A ver, el tema pornografía es un tema acuñado desde hace mucho tiempo cuando se escribían los libros, ¿sí?, de las prostitutas, porque viene de porno, que es prostituta en griego, y grafos, que es escritura. Entonces los libros, los primeros textos eran textos. Luego vino el cine, los videos y toda la cuestión. Ahora, eso es toda una industria mundial. La pornografía es una industria mundial, pero hay regulaciones. Hay regulaciones. ¿Qué ocurre con la gente que tiene adicciones sexuales o de las llamadas? ¿Aberraciones puede ser? Son los términos comunes, ¿no? Porque un aberrado es aquel que trata de invadir el espacio sexuado de otro sin su consentimiento, entonces eso ya es una aberración. Claro, sexual. Es una agresión, es un agresor sexual. Entonces, las agresiones sexuales que se dan usando pornografía son muy frecuentes en nuestros medios. Acuérdate que la gente ahora con los mecanismos que tenemos, con los utensilios, los celulares, le toman una foto. Veíamos a un patán que había puesto en un limpiador esto de piso, un celular grabándole las partes íntimas de la chica. Claro, entonces pasaban por ahí y le grababan. Ese tipo de actitud que genera una distorsión en la sexualidad del sujeto que hace uso, porque eso le genera placer. Entonces le hemos dado un nombre. Entonces, popularmente la gente está llamando pornógrafo al sujeto que toma fotos sin el consentimiento del otro. La realidad es que es una persona con una distorsión de su sexualidad y tiene que ser tratado porque es una persona que tiene un problema sexual. Aparte de que le genera placer, en ocasiones le genera billuso. Esa es la otra cuestión, que es lo que la industria de la pornografía con los niños ha generado que mucha gente venda una fotito de su hijo o hija por $100, $200, y con el argumento de que hay falta de recurso económico, atentas contra la dignidad o el pudor, porque el niño o la niña, aunque nacemos sexuados, no tienes conciencia de su sexualidad, porque no es que le autoriza, papá, ¿sabes qué? Me voy a erotizar tomándome la foto y vendiendo. No. Tómame la foto porque estamos sin dinero en el hogar. Claro, o sea, para que tú seas responsable de tu sexualidad tiene que haber autorización del otro, conciencia del otro, cosa que en los niños y niñas no hay. Claro, es que en los niños ni siquiera los adultos de 23, 24 años a veces tenemos conciencia. Clara la situación. Así es. Entonces, veíamos también un caso, Jorge Luis, yo no sé si tú lo recordarás, de un señor que vendía supuestamente las fotos de su propia hija de 5 años. Sí, inclusive un canal me hizo la entrevista de aquello, porque el detalle es que esto de la distorsión sobre la sexualidad, a ver, ¿cómo detectamos? Primero tenemos que ver el nivel de vergüenza que a veces la gente posee frente a su propia sexualidad y la parte cultural. Eso es un caldo de cultivo o es un predisponente para que las cosas ocurran, porque aunque estén ocurriendo, uno no las va a querer ver por la negación que se genera por miedo y culpa. La vergüenza hace que la gente evada la responsabilidad y dice, no, es que no puede ser, no es posible. Pasa una vez, te dicen 2 veces, 3 veces, y ya cuando esto toma más cuerpos que recién uno dice, estaba ocurriendo. Esto es más o menos como la cuestión de los barros. Usted se ha visto que el cachudo es el último que termina de enterarse. Siempre digo yo eso. Todo el mundo lo sabe, en su cama está calientita y él es el último que se entera. Y él cree que porque está haciendo calor. Eso es por la vergüenza frente a la sexualidad y es una irresponsabilidad no aceptar que nosotros somos seres sexuados y que estamos dados para enseñar a los chicos. ¿Sucede generalmente, Jorge Luis, dentro del marco de la familia? Regularmente sucede más en los entornos familiares. La violencia sexual, porque esto es un tipo de violencia sexual, ocurre en un 70% dentro del entorno familiar. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el niño o la niña va adquiriendo conductas evasivas, primero, entonces tú detectas. Y cuando le nombras a la persona que a lo mejor está teniendo algún contacto sexual inadecuado, sí, dice, oye, tiene una actitud esquiva. Es a veces imperceptible porque los padres están dedicados a otra actividad y no pueden percibir esto, que existen rasgos, siempre existen rasgos. La persona que tiene algún tipo de situación sexual distorsionada, regularmente no es el que es agresivo, es muy comedido, es el que le lleva regalitos a la familia. Así es. Entonces, Jorge Luis, para terminar, ¿cómo detecto? Una, el niño se pone
siempre va a haber un evasivo. Cambio de actitud, aunque sea pequeñita, va a haber un cambio en su ya actitud, debe preocupar. en la actitud del niño o la niña. Y también Correcto. se pone atento cuando le nombran a la persona. Y cuando la persona, lógico, porque si le han enseñado valores, dice esto está mal, pero le genera placer, porque regularmente le da una recompensa para poder tenerlo en ese juego. Gracias por Listo, gracias a ti, Hugo, gracias a usted. Atención a las recomendaciones del profesional, ¿no? Pues vamos a un corte. Ok. A Roselena tenga la bondad. Sí.